Mira el día de ayer, hermanos. Qué vergüenza ver evangelistas celebrando el Día de los Padres. Evangelistas que predican la palabra en YouTube, celebrando el Día de los Padres. Estos son los que apestan a diablo. Estos son los que apestan a diablo. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Me da mucho gusto poder traerles una vez más un video. Y en esta tarde vamos a estar mirando este video de parte de un predicador que se llama Carlos Rivas. Carlos Rivas se ha hecho muy popular aquí recientemente, en los últimos cuantos años. Su ministerio ha crecido bastante en YouTube, en Facebook. Y se ha hecho muy popular, hermanos, por la manera que predica, ¿verdad? Es conocido como un predicador que predica muy duro, muy fuerte, muy directo, ¿verdad? Pero en esta tarde vamos a ver un video, hermanos, que él publicó allá hace bastante tiempo acerca de celebrar días festivos, específicamente celebrar el Día del Padre, ¿verdad? Pero conforme entiendo esta posición, él la tiene no nomás acerca del Día del Padre, sino todos los demás días festivos, ¿verdad? Su posición es que si un cristiano celebra estos días, no es salvo o va a perder su salvación, o que está haciendo algo completamente desagradable delante de los ojos de Dios. Vamos a escuchar, hermanos, su posición aquí en este video. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir, y después vamos a enseñar, usando la palabra de Dios, por qué él está mal en sus enseñanzas. Mira el día de ayer, hermanos. Qué vergüenza ver evangelistas celebrando el Día de los Padres. Evangelistas que predican la palabra en YouTube, celebrando el Día de los Padres. Estos son los que apestan a diablo. Estos son los que apestan a diablo. Prostitutos, adúlteros. Qué vergüenza ver evangelistas. Ay, dicen el evangelista, ¿cómo predica? Sí, yo conozco evangelistas en Guatemala. Qué bonito predican, pero celebran Día de la Madre, celebran Día del Padre. Son hijos del diablo, son prostitutos, son adúlteros. Y la gente, esa basura, le aplaude. Siempre le he dicho, al cielo no entra basura. El cielo no es basurero. 21:27 de Apocalipsis dice que no entra cosa inmunda, o sea, no entra basura, sino solamente los que estén en rectitud, que practiquen justicia, santidad. Esos somos los que vamos para el cielo. ¡Ay, feliz Día del Padre! Hipócrita, hijo del diablo. Tuviste 364 días del año. Y qué casualidad que el 17 de junio, feliz Día del Padre, hijo del diablo, hipócrita. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuándo? Los 365 días del año. No dice una vez al año. Tengo mis padres. Yo también soy padre. Pero mis padres saben que yo no solamente el Día de la Madre, el Día del Padre, no. Siempre cuando puedo, le digo a mi papá, a mi mamá, aquí está, compre comida, aquí está, vaya, compre comida. Pero no tengo que esperar esto, basura del diablo. Prostitución del mundo. Estos son los hipócritas que predican, que hablan y que hasta lenguas hablan, pero son corrompidos, hijos del diablo. Ahí miren el YouTube. Mira cuántos predicadores celebrando el Día del Padre, mandándole salud a los padres. Los perros, hijos del diablo, no merecen estar en un altar, ensuciando el altar, profanando el lugar santo. Como pudieron escuchar ahí, hermanos, ¿verdad? Él tiene unas opiniones muy fuertes acerca de este tema, ¿verdad? Y parte de la razón, hermanos, por la que quise hacer este video es porque he visto que personas, aunque yo conozco, escuchan estas prédicas y lo toman como si fuera la palabra de Dios. Pero déjenme le digo, hermanos, que la posición que Carlos Rivas toma en este video y en sus demás videos no es la posición que miramos en la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, a escuchar predicadores que nos gustan y pensar que todo lo que dicen viene directamente de la palabra. Porque esta posición que él está tomando, hermanos, va en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. Y ahorita se los voy a demostrar. Vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 14, ¿verdad? En Romanos capítulo 14, hermanos, encontramos la respuesta a la pregunta: ¿debo yo celebrar días festivos o no?
Personas como Carlos Rivas, hermano, toman la posición que no debemos celebrar ningún día festivo, porque aquel que celebra un día festivo es igual a un mundano. Ahora, hermanos, aunque esta posición se ha hecho bastante popular en muchas iglesias, quizás usted que me escucha piensa eso. Déjeme le digo que la palabra de Dios, hermanos, da libertad tocante a este punto, ¿verdad? Cuando digo libertad, hermanos, me refiero a esto, ¿verdad? Hay varios puntos en la Biblia donde la palabra de Dios no da campo para más de una opinión. Por ejemplo, no tenemos más de una opinión en si Cristo vino al mundo, si Cristo murió, si nació de una virgen, si Jesús es Dios. Estos puntos, hermanos, son tan claros y tan definidos en la palabra de Dios que si alguien está en desacuerdo, hermanos, está en pecado, porque está negando una de las verdades esenciales de la fe. Pero hay otros puntos, hermano, aunque son un poco limitados, pero hay otros puntos donde la palabra de Dios explícitamente da libertad, hermanos, para que nosotros decidamos qué es lo que nos conviene, ¿verdad? Y el celebrar días es uno de esos puntos, ¿verdad? Aquí en Romanos 14, vamos a leer desde el versículo 15, pero le animo que si usted lo quiere leer todo, léalo, ¿verdad? Está muy claro. Romanos 14, 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales a todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Si usted no alcanzó a captar lo que dice aquí, trataré de explicarlo un poco. El versículo 5, hermanos, empieza diciendo que hay algunos que miran diferencia entre día y día. O en otras palabras, hay algunos que tienen más valor de un día que otro día. O lo que está diciendo es que hay algunos que celebran días. Por ejemplo, hermanos, si usted celebra el Día de las Madres o el Día de los Padres, usted toma ese día como un día especial. Usted es el que hace diferencia de días, ¿verdad? Y sigue diciendo, otro juzga iguales todos los días. Entonces, hay otro grupo que para este grupo todos los días son igual. Ellos no celebran ningún día. Ahora, hermanos, conforme a lo que explicó Carlos Rivas, lo que tiene que decir aquí el apóstol Pablo es: aquel que hace diferencia entre día y día es un hijo del diablo y se va a ir al infierno. Eso es lo que él le pondría. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y sigue: el que hace caso del día o el que celebra el día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día o el que no lo celebra, para el Señor no lo hace. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra, hermanos? Que va a haber un grupo que va a celebrar días, pero no lo va a celebrar ese día simplemente para sí mismo, sino que va a guardar ese día para Dios. Y el otro grupo, hermanos, no va a guardar ningún día y no lo hará para sentirse mayor que los demás, sino que él va a decidir no guardar días para Dios. Y lo que Pablo dice, hermano, es que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En otras palabras, si tú quieres celebrar días, hazlo, pero hazlo como para el Señor. Si vas a celebrar el Día de las Madres, en ese día, dale gracias a tu madre por ser una buena madre. Hónrala delante de los ojos de Dios. Si quieres celebrar el Día de los Padres, igual, ¿verdad? Honra a tu padre por ayudarte en tu niñez o cualquier cosa, hermano. Hónralo bíblicamente en ese día. ¿Habrá pecado, hermanos, en hacer una fiesta el Día del Padre y todos los hijos darle gracias a sus papás o darles un abrazo o cualquier cosa, hermanos? ¿Habrá algún mal en eso?
La palabra de Dios claramente dice, no, cada persona hágalo, pero hágalo conforme al Señor. Ahora, yo no estoy diciendo, ni la palabra está diciendo que aquel que no quiere celebrar debe celebrar. De ninguna manera, hermanos. El Nuevo Testamento no nos dejó ninguna fiesta que nosotros tenemos que celebrar a fuerzas. En el Antiguo Testamento, hermanos, sí había muchas, ¿verdad? Había, por ejemplo, el día de Pentecostés era una fiesta que celebraban los judíos, la Pascua, la fiesta de las trompetas y muchas más que usted puede leer en el libro de Levítico. Para nosotros, hermano, no tenemos tal día. Tenemos, ¿verdad?, la cena del Señor, pero eso es semanalmente. No es algo que tiene un día en específico. Así que no me malinterprete. Yo no le estoy diciendo que la Biblia dice que tenemos que celebrar estos días. No dice. Pero tampoco no dice que no lo tenemos que no lo debemos que hacer, ¿verdad? Así que si tú no quieres celebrar, bueno, gloria a Dios, hazlo para el Señor. No lo celebres ese día. No lo hagas simplemente si tú no estás convencido de hacerlo. No lo hagas, porque si usted lee aquí en Romanos 14 dice que todo aquello que es hecho sin fe es pecado. Entonces, para ti, si Dios te ha puesto en tu corazón no hacerlo, gloria a Dios, no lo celebres. También no hay pecado en eso, hermanos. En donde está mal Carlos Rivas es en que él está diciendo, hermanos, que toda persona que celebre días es un inconverso o es un hipócrita, como él los dice. Esa posición, hermanos, no es una posición bíblica. No es una posición que viene de parte de la sana doctrina. Así que, hermanos, si alguien les pregunta a usted, o aún en sus propias conciencias, ustedes tienen que tener esto claro, hermanos, que aquel que celebre días, hágalo para el Señor. Y aquel que no celebre días, hágalo para el Señor. El que celebra, hermanos, no se tiene que sentir más santo que el que no celebra, y el que no celebra no tiene que juzgar al que celebra. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Hay varios más versos que hablan acerca de eso, y les invito a que investiguen, hermanos, que no nomás escuchen una prédica y crean todo lo que dice el predicador simplemente porque les gusta, ¿verdad? Hermanos, les dejo con esto una vez más, como los dejé en el último video. Es pecado, hermanos, el que le pone a la palabra del Señor, igualmente como es pecado el que le quita la palabra del Señor. Así, hermanos, hay que quedarnos fieles a su palabra y afirmar y negar simplemente lo que dice en las Santas Escrituras. Que el Señor les bendiga.